Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones de la vida de David. Y en esta semana que ya vamos avanzando, estamos estudiando este tema también muy importante que se titula Los humildes son exaltados. Y estoy muy seguro que tú ya estás aprendiéndote el texto que estamos estudiando en esta semana. Pero quiero invitarte a que lo repasemos juntos. Así que acompáñame para que vayamos juntos a la palabra de Dios y leamos en el libro de Lucas, capítulo 14. Y ahí vamos a leer el verso número 11. Lucas, capítulo 14, verso 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muy bien, con este pensamiento quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos delante de su presencia en esta mañana. Agradecidos por la noche, por la luz del sol y porque en su misericordia nos permite estudiar juntos. Queremos pedir que su buen espíritu nos pueda ayudar, sus buenos ángeles nos puedan asistir y que al abrir la palabra nuestro entendimiento también sea abierto para aprender su voluntad en el día de hoy. Denos su buen espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar con nuestro estudio y vamos a ver qué es lo que vamos a hablar hoy. El apartado para el día de hoy lleva por título Gentileza hacia los enemigos. Y nuestra primera pregunta nos dice así: relate las actividades de David después de su periodo de luto. Entonces, recordemos que ahora David era rey, pero pasó por un periodo de luto. Lloraron a Saúl, a Jonatán, sus hijos, al pueblo de Israel que había caído en batalla. Y ahora, ¿qué siguió después de esto? Eso es lo que vamos a investigar en la palabra de Dios. Veamos lo que nos dice este siguiente párrafo que se encuentra en Segunda de Samuel, capítulo 2, verso 1 hasta el verso 7. Y ahí leemos así: después de esto, David consultó al Eterno: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor respondió: sube. David volvió a preguntar: ¿a dónde subiré? Él le dijo: a Hebrón. David subió allá con sus dos esposas, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, que fue esposa de Nabal del Carmel. David llevó también consigo a los hombres que habían estado con él, cada uno con su familia, y habitaron en las ciudades de Hebrón. Entonces vinieron los varones de Judá y ungieron a David por rey sobre la casa de Judá. Y le avisaron a todos los de Jabes de Galaad, y le avisaron que los de Jabes de Galaad habían sepultado a Saúl. Y David envió mensajeros a los de Jabes de Galaad y les dijo: benditos seáis vosotros del Eterno, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor Saúl, dándole sepultura. Que el Eterno sea bondadoso y fiel con vosotros, y también os haré bien por esta buena acción. Esfuércense vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de Judá me han ungido rey sobre ellos. Este es lo que hizo después, pues, David, al encontrarse en esta situación. Pasó el tiempo de luto y después consultó al Señor dónde debería él subir, si iba a subir a Judá, y el Señor dijo que subiría, pero ¿en qué lugar? En Hebrón. Y estando en Hebrón le avisaron que Saúl había sido sepultado. Y él se quedó contento con esta buena acción.
Esas fueron las actividades de David. Inmediatamente después de que él asciende ahí, entonces le dicen, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a habitar? Y Dios le responde, él consulta a Dios primero. Y allá le ungen una vez más. Ahora veamos nuestra siguiente pregunta. Vamos a ver cómo nos dice. ¿Quién era Abner y cómo le causó problemas a David? David estuvo en ese lugar y ahora aparece un personaje nuevo. Bueno, nuevo no tan nuevo, que habíamos hablado un poco de él, pero aparece Abner. ¿Y qué problemas le causa? Bueno, vamos a ver quién era primeramente y después vamos a ver qué problemas causa. Leamos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 2, verso 8 hasta el verso 11. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo proclamó rey sobre Galaad, Jesuri, Jezreel, Efraín, Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando empezó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solo la casa de Judá seguía a David. Y David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Entonces, según la palabra de Dios, lo que leemos allí, Abner era general del ejército de Saúl, tomó al hijo de Saúl, Isboset, y pues lo proclama rey sobre ciertos lugares. Así que ahora comenzó una dificultad. David tiene que ascender al trono, pero Abner tiene otros planes diferentes. Pero allá solamente reinó 2 años. Veamos lo que nos dice ahora el espíritu de profecía. Leamos este siguiente párrafo. Está en Patriarcas y Profetas, página 756, y nos dice así. Las circunstancias que rodeaban a Abner sirvieron para desenmascarar su verdadero carácter y revelaron que era ambicioso y falto de principios. Es un general, pues, de Saúl, y ahora él quería mantener en el poder al hijo de Saúl. Ahora este no había ido a batalla, tenía ciertas dificultades, pero él deseaba mantenerse en el poder. Ahora veamos qué más nos dice la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo y veamos lo que nos dice. Había estado vinculado estrechamente con Saúl y en él había influido el espíritu del rey para hacerle despreciar al hombre que Dios había escogido para que gobernara Israel. Entonces, parte de el empeño de Saúl por destruir a David venía también impulsado por este general, Abner. Muy bien. Aquí vemos, se va revelando cosas que no se sabían anteriormente. Pero veamos ahora qué más nos dice este siguiente párrafo. Leamos. Mismo material. El odio que le tenía había aumentado por el mordaz reproche que David le había dirigido cuando quitó del lado de Saúl el jarro de agua y la lanza del rey, mientras éste dormía en su campamento. Entonces recordamos en lecciones anteriores cómo mientras estaba durmiendo, David fue y se llevó estos utensilios del rey y le había dicho, ¿qué has hecho, Abner? ¿No has guardado a tu señor? Y ahora él se había quedado enojado desde aquel entonces y estaba guardando ese enojo para este momento todavía. Ahora veamos qué más nos dice. Leamos este siguiente párrafo. Este reproche se había clavado en su pecho. Decidió llevar a cabo sus propósitos de venganza y crear una división en Israel que pudiera exaltarle. Entonces, desde aquel momento hasta ahora él quería vengarse y ahora él quería ser elevado. Nos damos cuenta cuán terrible es tomar algo de nuestra experiencia y no soltarlo, sino llevarlo a esta situación complicada.
Bueno, aquí estamos viendo los resultados. Pero avancemos un poco más. Ahora sabemos quién es Abner y cómo se fue revelando su carácter. Pero vamos a ver nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice. ¿Cómo fue establecido el trono y cómo conmovió David los corazones de Israel por su nobleza hacia aquel que había sido su enemigo? Entonces, Dios había prometido a David que él sería rey sobre su pueblo. Entonces, ¿cómo finalmente se establece el trono, o cómo pues establece el trono donde él iba a reinar? Y finalmente, ¿cómo ganó el corazón de los demás? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice y vamos a leer allá lo que está escrito en el libro de 2 Samuel. Y allí vamos a leer el capítulo 3, en el verso 1 y después el verso 30 al verso 37. Leamos allí el asunto. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl debilitando. Joab y Abisai, su hermano, mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que estaba con él: rasgad vuestros vestidos, ceñíos de saco y haced duelo por Abner. Y el rey iba detrás del féretro. Sepultaron a Abner en Hebrón, y el rey alzó su voz y lloró junto al sepulcro de Abner. Y el pueblo también lloró. Entonces el rey entonó esta elegía por Abner. ¿Había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligadas con grillos. Caíste como los que caen ante los malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar por él. Entonces el pueblo vino a persuadir a David a que comiera antes que acabara el día. Pero David juró diciendo: que Dios me trate con todo rigor si pruebo pan u otra cosa antes que se ponga el sol. El pueblo lo supo y le agradó, porque todo lo que el rey hacía agradaba al pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendieron aquel día que no había procedido del rey que Abner, hijo de Ner, muriera. Hubo guerra y los hombres de David se fortalecían. El trono de David se estaba fortaleciendo y finalmente Abner murió. Y ahora el proceder de David cambió todo. David no tenía rencor hacia Abner, no mandó a que lo destruyeran. Y el pueblo se quedó contento, pues él dijo: no comeré pan hasta que el sol se ponga. El pueblo se quedó contento con David por lo que él estaba haciendo. Y le sepultaron y lloraron y mandó a sus hombres que se rasgaran sus vestiduras y se vistieran saco de silicio. Pero veamos cómo nos describe el espíritu de profecía. Leamos ahora este siguiente párrafo. Veamos cómo nos dice. Esto está en Patriarcas y Profetas en la página 757 y la página 758 y nos dice de esta manera. Leamos cómo está escrito aquí. El reconocimiento magnánimo por parte de David del valor de quien había sido su enemigo acérrimo le ganó la confianza y la admiración de todo Israel. Esto es reconocer a aquel hombre que también había estado buscando su vida y que había ahora dividido el reino y que había autoproclamado al hijo de Saúl, aún sabiendo cuál era la voluntad de Dios. Y David, reconocerlo aún así en esas condiciones, ganó el favor del pueblo. Pero vamos a ver qué más nos dice. Leamos ahora este siguiente párrafo.
Abner se había opuesto obstinadamente al rey que Dios había designado, con la esperanza de obtener mucho honor para sí. Si hubiera tenido éxito en su propósito, sus talentos y su ambición, su gran influencia y su falta de piedad habrían hecho peligrar el trono de David, así como la paz y prosperidad de la nación. Eso es porque este general era una persona que era muy influyente. La nación lo había visto al lado de Saúl. Si hubiera obtenido aquello que deseaba, hubiera hecho tanto daño. Pero esto no ocurrió así. Nos damos cuenta, Dios tiene sus propósitos y Dios tiene sus maneras de hacer las cosas. Pero nuestro estudio ha concluido aquí. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer por permitirnos leer su palabra. Hemos visto cómo se ha comportado David en diferentes circunstancias y queremos pedir que ahora nos ayude para poder también aprender esas lecciones y poder vivir de esa manera. Queremos salvarnos, queremos ir al cielo, queremos que nos ayude a cambiar nuestras vidas para poder hacer su voluntad. Bendíganos en todo y también bendiga a cada uno que nos ha visto y escuchado. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.